Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama.
pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Más de ti, enséñame a amarte y a vivir con todo tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado con tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Qué gusto y qué gozo saludarles en esta tarde. Dios me los bendiga a todos. Un abrazo. Les amamos en el Señor. Qué bueno que está aquí con nosotros para estudiar la bendita palabra del Señor. Antes de comenzar, vamos a tener una palabra de oración. Antes quiero dar gracias al Señor porque Él ha sido tan bueno, Él ha sido tan bueno. Y Él ha sido tan fiel. Quiero dar gracias a Dios por cada uno de mis hermanos del grupo de alabanza, todo el trabajo que han hecho durante todos estos meses y cómo han servido al Señor de una manera bien preciosa. Así que gracias a Dios por cada uno
de mis hermanos, mis hermanas del grupo Alabanza, quiero reconocerles en esta hora. Que necesitamos orar. Yo sé que estamos todos estamos orando por hermanos en la fe, amigos, familia que han sido afectados directamente por esta pandemia, así que seguimos orando, tenemos que seguir orando. Muchas veces quisiéramos hacer algo por alguna persona, hermano. Lo mejor que podemos hacer por alguien es seguir orando, seguir clamando al Señor. Creemos en la oración, como iglesia creemos en la oración. ¿Cuántos dicen amén? Puede poner un amén ahí, de que usted cree en la oración, que la oración tiene poder. Así que damos gracias al Señor porque el Señor sigue contestando nuestras oraciones. Les agradezco mucho a nivel personal, a una nota personal. Les agradecemos muchísimo a todos los que nos ayudaron orando por nuestra hija. Ha sido algo maravilloso ver lo que el Señor ha hecho. El sábado, como yo les contaba, sábado en la noche nos dio un susto bien grande, la verdad. Honestamente, sí nos preocupó mucho. Tuvo que ir a la sala de emergencias con temperaturas que no las podía, simplemente no se podía controlar la temperatura. Y hoy en día no tiene absolutamente ningún síntoma, absolutamente ni un solo síntoma. Todavía no le dan resultados de la prueba del COVID, pero ella, gracias a Dios, en cuanto a su salud, no tiene ningún síntoma y ya es el segundo día que no tienen ningún solo síntoma. Así que la gloria sea para el Señor. Así como esto llegó, así de repente simplemente se desapareció. El Señor reciba toda la gloria y también gracias pueblo de Dios, porque sus oraciones y su fidelidad delante de la presencia del Señor ha impactado mi hogar y nuestro hogar. Esther y yo estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes por apoyarnos en oración. Muchas gracias, familia, y que el Señor les bendiga. Así que sigamos orando por otros hermanos, sigamos orando por otras familias, y cada uno de nosotros conocemos personas, amigos de trabajo, familia, vecinos, familiares que están cerca, familiares que están lejos de nosotros, y todas las personas que conocemos que están batallando de una u otra manera con esta situación directamente. Así que tenemos que orar por cada uno de ellos. En especial yo quiero que usted me acompañe esta tarde a recordar en oración a la familia González. Quiero orar por la familia González. La familia González es una familia de la iglesia donde yo crecí en la ciudad de Mazatlán. El hijo mayor de la familia González falleció ayer por unas complicaciones del COVID, y Oscar ya no está con nosotros. Así que estamos pidiendo por la familia, por todos los miembros de la familia, por sus hijas y su hijo, por su esposa y también por el resto de la familia. Así que desde aquí les hacemos llegar nuestro cariño a esta familia, a esta querida familia allá en Mazatlán, Sinaloa. Así que acompáñenme a orar por ellos y también por cada una de las personas que están enfrentando este reto enorme, y vamos a orar en el nombre del Señor. ¿Me acompaña, hermano? Oremos. Padre Celestial, yo te doy gracias porque has sido bueno. Padre Celestial, te damos muchas gracias porque has sido fiel y lo seguirás siendo, Señor. En esta hora quiero suplicarte que tú abraces con tu presencia a la familia González. Te pido por la familia González Rice, te pido que estés con ellos, que los abraces, Señor, que les ministres, les consueles, los fortalezcas y los saques adelante. Padre Celestial, yo también te suplico por cada una de las personas que están en nuestro corazón. Padre, cada uno de los que estamos aquí unidos a través de este estudio bíblico, conocemos personas, amigos, familiares que están batallando, tal vez nosotros mismos estamos batallando con esto directamente. Padre, cualquiera que sea nuestra circunstancia, oh Señor, tú eres nuestro buen pastor y nada nos falta, Señor. Así que nos ponemos en tus benditas manos, ponemos a los que amamos en tus benditas manos, ponemos, Señor, a cada una de las personas que tú has puesto en este momento en nuestro corazón. Y Padre, te suplicamos que tu Santo Espíritu que esté ministrándoles en este momento
de necesidad. Pedimos tu presencia sobre este tiempo de estudio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Juan. Estamos estudiando el Evangelio de Juan. Abra su Biblia en Juan, capítulo 12. Voy a agarrar un poquito de agua aquí. Juan, capítulo 12. Si lo tiene, por favor, expréselo con un fuerte amén. Lo puede escribir en mayúsculas para que sea un fuerte amén. Ok, así que ya lo tiene, Juan 12. Antes de entrar a Juan 12, hermanos, o seguir más bien en Juan 12, porque ya entramos en Juan 12 el domingo, me gustaría mucho hacer un pequeño repaso de algunas cosas importantes que hemos visto en el Evangelio de Juan. Entonces, antes de entrar directamente a Juan 12 y ver estos versos que vamos a estudiar el día de hoy, me gustaría mucho que entráramos a ver algo, un pequeño repaso de lo que hemos visto a través de nuestro estudio del Evangelio de Juan. Y eso nos va a ayudar para entrar en esta etapa del relato, de la narrativa de Juan. Entonces estamos estudiando el Evangelio de Juan. He puesto un título debajo de este encabezado Evangelio de Juan, y el título dice Evidencias de que Jesús es el Hijo de Dios. Porque es precisamente eso, hermano, hermana, lo que Juan está haciendo. Nos está dando evidencia tras evidencia tras evidencia de que efectivamente Jesús es el Hijo de Dios. Este conocimiento, recuerde, lo hemos enfatizado, este conocimiento, Juan nos dice que no es un conocimiento meramente intelectual, es un conocimiento que la persona que realmente entiende, cree, y es un conocimiento espiritual, es un conocimiento que Dios a través de su Espíritu pone en nosotros. Ese entendimiento resulta en vida eterna. ¿Dónde vemos eso? En el verso clave del Evangelio de Juan. Muchos de ustedes deben de saber ya perfectamente a qué versículo me estoy refiriendo. Sí, hermanos, me estoy refiriendo a Juan capítulo 20. Y no es un verso, son dos versos, verso 30 y verso 31. Lo podemos leer juntos. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Y Juan dice, pero estas se han escrito, o sea, las cosas que Juan escribió se han escrito, ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces Juan nos dice claramente cuál es el motivo, la razón por la cual él escribe este evangelio, este libro precioso, para darnos una vez más, lo pusimos en la primera diapositiva, creo que ya me brinqué aquí, la primera diapositiva dice evidencias de que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, el Evangelio de Juan, hermanos, hermanas, tiene varias divisiones. Y hablemos un poquito acerca de las divisiones del Evangelio de Juan. Primeramente, empezamos en el capítulo 1. Capítulo 1 es una introducción. Básicamente, lo que el capítulo 1 nos da es una presentación de quién es el Hijo de Dios. Algunos de los temas, algunas de las cosas que Juan comparte en el capítulo 1, después cada una de ellas, no algunas, de hecho cada una de ellas que comparte en capítulo 1, después las va a volver a tocar y las va a volver a evidenciar, en otras palabras va a confirmarlas, nos va a dar evidencia de que cada una de las cosas que él dijo en el capítulo 1 es ciertamente realidad, es completamente certero, cierto. Así que capítulo 1 nos presenta al Hijo de Dios, no solamente desde la eternidad, sino también en el principio de su ministerio, cuando conoce a sus primeros discípulos, cuando Juan el Bautista lo presenta delante de la multitud que estaba con él.
Y entonces ese es capítulo 1. La siguiente etapa o la siguiente sección, vamos a llamarlo así, del Evangelio de Juan es capítulo 2 a capítulo 6. Esta es la sección del ministerio público de Jesús. Básicamente comprende alrededor de 3 años. 3 años de la vida de nuestro Señor Jesucristo o del ministerio de nuestro Señor Jesucristo comienza en capítulo 2 cuando Jesús convierte el agua en vino en las bodas de Caná de Galilea, y entonces de ahí empieza el relato y sigue entrevistas, milagros, discursos, cosas maravillosas hasta capítulo 6. En todos estos capítulos vemos la popularidad, el nombre de Jesús siendo cada vez más popular entre la gente. Y ese es el énfasis del capítulo 2 al capítulo 6. Cómo Jesús, a través de todo lo que hacía, la gente más y más y más creía, y sus discípulos más confirmaban que verdaderamente es el Hijo de Dios. Una cosa preciosa es que en todos estos capítulos, en estas historias, ves repetida una y otra vez esta frase y esta realidad. Las historias terminan siempre con esta aseveración: sí, efectivamente, Jesús es quien dijo ser, es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque de esta u otra manera fue como lo probó. Entonces llegamos a la tercera sección que ha sido literalmente la que nos ha detenido durante todo el tiempo de la pandemia. De hecho, durante todo este tiempo cuando empezamos en el mes de marzo a transmitir en línea, empezamos creo que en el capítulo 5, si no estoy muy equivocado, capítulo 6, a finales de capítulo 5, y realmente hemos estado en capítulo 7 al 11 durante todo este tiempo. Este tiempo le llamamos la oposición. O sea, Cristo enfrenta oposición fuerte después de convertirse en un hombre popular realmente entre la gente, entre el pueblo, por los milagros que él hacía. Ahora encuentra él enemigos muy fuertes, enemigos de mucha influencia en los líderes de los judíos, que literalmente al final del capítulo 11 deciden oficialmente, y eso lo veíamos el miércoles pasado, deciden oficialmente que Jesús es digno de muerte, Cristo tiene que morir. Y el sumo sacerdote dijo: es bueno que un hombre muera por todo el pueblo. Ni siquiera se da cuenta, y esto hablábamos de esto la semana pasada, no se da cuenta del sentido profético de sus palabras. La siguiente sección es capítulo 12 al 21, son los últimos días del ministerio de Jesús. De hecho, capítulo 12, ahorita vamos a verlo en una gráfica, comprende solamente unos cuantos días. Ahora déjenme mostrárselo en una gráfica con respecto al tiempo, porque es muy interesante, El capítulo 1 de Juan, hermano, capítulo 1 de Juan, si lo ponemos en una línea del tiempo, el capítulo 1 es maravilloso, porque el Evangelio de Juan, capítulo 1, realmente no tiene principio. ¿A qué me refiero? Que comienza en la eternidad. El relato del Evangelio de Juan no comienza en el nacimiento de Cristo, no comienza en el anunciamiento del nacimiento de Cristo. El Evangelio de Juan comienza su historia en la eternidad. ¿Por qué razón decide Juan hacer esto? Porque Juan quiere que sepamos de quién estamos hablando. Estamos hablando del eterno Hijo de Dios. Y el eterno Hijo de Dios para Juan era muy importante que supiéramos que su existencia, su vida ha sido eterna desde el principio. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. O sea, esta realidad para Juan es tan importante que asemeja su relato a lo que es Génesis 1. Y dice, sí, cuando crió Dios los cielos y la tierra, ahí sí estaba el Verbo de Dios. Cristo Jesús, la segunda persona de la Trinidad. Cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, Génesis 1:2, ahí estaba el Verbo y el Verbo era Dios, el Dios triuno, formando y tomando parte en la creación
del universo. Así que capítulo 1 comienza desde la eternidad, desde que antes del tiempo empieza el relato precioso del Evangelio de Juan. Capítulo 2 al 6 comprende un periodo de 3 años del ministerio de Jesús. Capítulo 7, y quiero que veas qué interesante es esto, capítulo 7 al 11, tenemos un periodo más o menos de 6 meses. Este relato es en un periodo de 6 meses, los últimos 6 meses de la vida de Jesús. Capítulo 12 nos relata un periodo de 6 días, lo que llamamos la Semana Santa. Y aquí está la parte más interesante. Capítulo 13 al capítulo 19. Todos estos capítulos del Evangelio de Juan, una vez más, 13 al 19, son un periodo de 12 horas. Juan toma todos estos capítulos, son 6 capítulos, para relatarnos 12 horas, las últimas 12 horas de la vida del Señor Jesucristo. Y después capítulo, no lo puse aquí en la gráfica, obviamente capítulo 20, capítulo 21, es el tiempo después de la resurrección, que comprende un periodo máximo de 40 días. Así que con esto en mente, hermano, ya tenemos el contexto, entonces ya vamos a Juan capítulo 12. Quería hacer este pequeño repaso porque hemos avanzado tanto que tenemos que retomar y refrescar en nuestra mente algunas de estas cosas preciosas de la mecánica o de la estructura, vamos a llamarle así, del Evangelio de Juan. Así que ya con esto establecido, vamos a capítulo 12. Vamos a capítulo 12. El domingo, si estuviste con nosotros el domingo, leíamos la historia de lo que sucede en Betania. No vamos a detenernos en los primeros 3 versos, pero los vamos a leer. Es importante que volvamos a refrescar en nuestra mente lo que pasó en Betania. 6 días, verso 1, antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Y verso 3, que esto fue nuestro mensaje, estos 3 versos del domingo. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y aquí, hermano, aquí es donde entonces cambia el pasaje y nos viene a relatar de un personaje muy interesante, sobre todo en los últimos días de la vida de Jesús. Entonces, María tiene este acto increíble de adoración, de eso hablábamos el domingo, y entonces esto es lo que sucede. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Dice, pero esto dijo no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Hermanos, este pasaje, de hecho este verso 6, nos habla más acerca del carácter de Judas que ninguno otro verso en los evangelios realmente. Aquí nos muestra el carácter de Judas. A veces nos preguntamos y tenemos esta duda acerca de por qué Judas. Decimos, bueno, ¿por qué Dios escogió a Judas para que hiciera esto? ¿Cómo es que Judas era diferente a los demás? Hermanos, la Escritura jamás le quita a Judas su responsabilidad personal. Nos preguntamos, ¿cómo es que él pudo vender a Cristo por 30 monedas de plata? Hermano, ¿cómo no iba a poder si ya le estaba robando a Cristo? Si nos dice el verso 6,
que él estaba robando el dinero, los recursos de Cristo. De hecho, Mateo, el Evangelio de Mateo y también el Evangelio de Marcos nos dice algo interesante. Nos dice que inmediatamente después de lo que pasa en Betania, de esta historia en Betania, inmediatamente después de que María derrama el perfume sobre los pies de Cristo, ¿sabe qué? Inmediatamente después dice que Judas fue con los fariseos, con los sacerdotes, para hacer un trato con ellos y entregar a Jesús. ¿No le parece eso tremendamente interesante? Cada moneda, hermano, de plata que Judas obtuvo de traicionar al Señor, hoy en día sería un equivalente en cuanto al poder adquisitivo, en cuanto a lo que tú puedes comprar con eso. Hoy en día, una moneda de plata sería el equivalente a $20. Sí, hermano, $20. Te lo voy a decir de otra manera para que entendamos la dimensión de esto. Hermano, Judas se entregó a Cristo por $600. Cuando lo piensas así, es increíble. No se puede entender. Algunos estudiosos de la Biblia dicen tal vez eran más como $3,000. Entonces, realmente no sabemos y el cálculo puede ser muy variado. Pero literalmente Judas entregó a Cristo por una cantidad entre $600 a $3,000. Hermano, Judas probó que su verdadero Dios era el dinero. ¿Recuerdas cuál es el sentimiento de Judas aquí? Judas está pensando que lo que está pasando aquí en Betania es un tremendo desperdicio. Recuerda, hermano, aquel perfume valía 300 denarios, un equivalente a hoy en día de unos $50,000 tal vez. Algunos cálculos son menos, más, pero eran miles de dólares equivalente. El perfume era un perfume extremadamente caro. Ahora te imaginas, aquel hombre tan enamorado del dinero, ve aquel perfume y él sabe lo que vale ese perfume y lo ve completamente derramado sobre los pies. Qué interesante que Mateo nos dice que exactamente después de eso fue y entregó a Cristo. Tal vez el desperdicio desde el punto de vista de Judas, recuerda que decíamos el domingo, adoración jamás es un desperdicio. Pero desde el punto de vista de Judas, este desperdicio era imperdonable. ¿Cómo Jesús había permitido tal cosa? Pero dentro de él sabía que en su carnalidad él lo que estaba haciendo era deseando esa fortuna que él iba a tener en su bolsa y que no pudo obtener. Así que decide obtener alguna ganancia de alguna manera. Y al día siguiente, esa misma noche, yo que sé, no sabemos. Solamente Mateo nos dice que enseguida fue y entregó a Cristo. Entregó al Señor. No lo entregó, sino hizo el trato de entregarlo por 30 piezas de plata. Un equivalente de $600. Hermano, hoy en día existen muchas personas que pretenden amar al Señor. Hay muchas personas que pretenden servir al pueblo de Dios, pero son lobos vestidos de ovejas. La verdad es que estas personas, como Judas, su Dios realmente es el dinero y están dispuestos a mentir, a manipular el pueblo de Dios con tal de obtener lo que más aman, que es dinero. Y hay que decirlo claramente. La historia de Judas, hermano, no es única. La historia de Judas se repite una y otra vez hoy en nuestros días. Miles de almas han sido alejadas de escuchar el mensaje de la salvación por engañadores que trafican con el evangelio. Pedro,
habló acerca de esto, hermano. Pedro hablando de estas personas, dijo, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían oído, de los que viven en error. Primera de Corintios. Bueno, déjeme decir algo antes que quiero mencionar. Aquí está el verso 19. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 19. Muy importante verso. Discúlpeme, lo brinqué. Dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. ¿Notaste eso? Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de el que lo venció. Qué tremenda palabra. Un hecho importante, hermano. Un hecho importante que tenemos que tomar en cuenta en este momento. Es que sí, efectivamente, una persona puede ser de Cristo, puede ser una persona que ha conocido al Señor y puede portarse también carnalmente. Esa es una realidad. Sí, hermano, hay personas que son carnales aún ya conociendo a Cristo. ¿Y de qué se trata, hermano? ¿De qué se trata esto de ser carnal? Es caminar según la carne y no según el Espíritu. Somos carnales si no caminamos cerca del Señor, si nuestras convicciones nos dictan nuestros pasos. ¿Y sabe qué? Cuando una persona es carnal o se porta carnalmente, es fácil presa de Satanás, aún siendo creyente. Ahora, yo no creo que Judas era un creyente, pero esto también nos tiene que advertir a los creyentes. De hecho, la palabra de Dios nos dice que Judas no era un creyente. Pero nos tiene que servir de advertencia hacia nosotros los que conocemos a Cristo, porque aún conociendo a Cristo podemos portarnos carnalmente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre una persona que es salva y no es salva? Bueno, para el no creyente, el comportarse carnalmente, vivir según la carne, es su estado natural. Esa persona está muerto espiritualmente, así que su estado natural es andar en la carne. Esa es la realidad, no hay otra cosa. Pero el que es de Cristo y decide andar en la carne, para él no es un estado natural. Él lo está haciendo por una decisión personal. Para esa persona andar en la carne es una decisión. Ya no somos del mundo, pero decidimos andar en el mundo. Ahora sí, Primera de los Corintios, capítulo 3, verso 1. Pablo nos asegura esta realidad. Dice, de manera que yo, hermanos, ¿notaste lo que dice Pablo a los corintios? Les llama hermanos, son hermanos en Cristo. Dice, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, y lo dice claramente Pablo, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, y lo dicen los síntomas de la carnalidad, habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones. Y Pablo los reta, le dice, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Verso 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. Una vez más, una pregunta de reto, una pregunta retórica. ¿No sois carnales? ¿O sí? Es una posibilidad real que el creyente puede andar
carnalmente. Y la persona que anda carnalmente puede ser una presa fácil de Satanás. Pero volvamos al caso de Judas. Hermano, ¿te das cuenta? Cada moneda que Judas se robaba de la bolsa del tesoro, cada moneda, nos acaba de decir Juan que él robaba. Cada moneda que él se robaba, Jesús lo sabía. Cada cosa que hacía Judas, Jesús lo sabía. ¿Y sabes qué, hermano? Judas robaba de Cristo porque no sabía quién era Cristo, porque no entendía quién era Cristo. Si lo hubiera entendido, si hubiera entendido realmente quién era Jesús, jamás hubiera hecho eso. Judas nunca fue de Cristo. Judas no fue un creyente. ¿Cómo sabemos esto? Cristo mismo nos lo dice en Juan capítulo 6, verso 70. Al referirse a Judas, ¿sabes cómo le llama? Le llama, dice, uno de vosotros, hablando a los discípulos, dice, uno de vosotros es del diablo. Así es de fuerte y así es de clara la afirmación de Jesús de que realmente Judas no pertenecía al reino de Dios. Pero recuerda, es por una decisión personal. Judas amaba el dinero. Toda la trampa de Satanás hacia Judas fue por el tremendo amor al dinero que este hombre tenía. El dinero era su verdadero Dios. Y al mismo tiempo, hermano, podemos ver la paciencia de Jesús. Porque como dijimos, el Señor conocía cada acción de Judas y Él pacientemente lo amaba. Porque así es el Señor con cada uno de nosotros. Él hace salir su sol sobre justos e injustos. Lee conmigo ahora el verso 7. Vea Juan 12, verso 7. Hablando a Judas, cuando Judas se queja acerca de todo este asunto del perfume, Jesús responde esto. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. De alguna manera preciosa, lo que aquella mujer había hecho, el acto de adoración de María, tenía un aspecto profético de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Siga leyendo conmigo, dice, gran multitud de los judíos, fíjese el resultado de todo esto, dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que Jesús estaba allí. Y vinieron no solamente por causa de Jesús, y note, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Ahora también el milagro es tan grande que la gente lo quiere ver con sus propios ojos, quiere ver a Lázaro, porque no pueden creer lo que Jesús acaba de hacer. Ve el verso 10, pero los principales sacerdotes, note esto, interesantísimo, los principales sacerdotes acordaron dar muerte a Lázaro. ¿Qué te parece? Ahora no solamente Cristo es digno de muerte según los judíos, los líderes judíos, sino también Lázaro. Quieren regresar a Lázaro por donde vino. Verso 11 dice, ¿por causa de qué? Por causa de él, porque por causa de él, dice, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. La gloria sea para el Señor. El rechazo hacia Jesús, de los líderes, ahora se convierte en el rechazo hacia Lázaro. Ellos odiaban a Lázaro, no por nada que Lázaro hubiera hecho. Ellos odiaban a Lázaro por lo que Cristo hizo por él. Querían acabar a Lázaro
por lo que Cristo hizo por él. Muchos cristianos, muchas personas desean que Dios haga algo en su vida. Desean que Dios los bendiga tremendamente. Pero también desean que las personas, todo mundo alrededor de ellos, los ame. Hermano, el que es de Cristo no va a ser popular en el mundo. El que sigue a Cristo no va a ser popular en el mundo. El evangelio, hermano, no se acomoda a la cultura. Y la cultura no puede transformar ni dictar la bendita palabra de Dios. El compromiso del hijo y la hija de Dios tiene que ser con la palabra de Dios y con su Salvador. ¿Sabes por qué Satanás nos odia? De hecho, él odia a todo el género humano, porque fuimos hechos a la imagen de Dios. Cada vez que Él nos ve, le recordamos a alguien. Tenemos características en nosotros de la imagen de Dios. Hay cosas que le recuerdan al bendito y eterno Creador. Él nos odia porque Dios nos hizo a su imagen. Y cuando una persona madura en Cristo y una persona crece en Cristo, sucede algo maravilloso. Esa persona cada vez que va creciendo en el conocimiento del Señor y aplicando la palabra de Dios en su vida, cada vez muestra más la gloria de Dios en su vida. Y sabes que entre más muestres la gloria de Dios, el diablo te va a odiar más. Esa es una realidad. Y no lo digo para preocuparte. No lo digo para asustarte. Solamente lo digo para afirmar este punto. Que Lázaro recibe el odio de estas personas, no por nada que Lázaro hubiera hecho, sino por lo que Cristo era. Y cómo el poder y la gloria de Cristo se reflejó en él. El creyente, hermano, está en el mundo. Pero el creyente no es del mundo. Y cuando un creyente quiere y se afana y trata de que el mundo lo reciba y lo alabe, entonces no está buscando la gloria de quien quiere o quien tiene que buscar la gloria. Toda la gloria pertenece al Señor. Toda la gloria pertenece al Señor. Así que es un reto muy grande. Estos versos nos presentan retos enormes. Y nos llaman a vivir en santidad, hermano. Y entender que vivir en santidad a veces no va a ser lo más popular. De hecho, no va a ser lo popular. Y entender que cuando buscamos a Cristo, muchas personas y en muchos lugares vamos a tener tribulación y vamos a tener oposición, tal como Cristo la enfrentó. Y aquí, hermanos, cerramos este periodo de oposición. Lo que viene después es la última semana de la vida de Jesús. Pero hasta aquí hemos visto cómo el Señor, por semana lo hemos visto, cómo el Señor respondió a la oposición. Lo respondió con la bendita palabra del Señor. Lo respondió con poder. Lo respondió con firmeza, sabiendo exactamente quién es Él. Así que en cualquier cosa que enfrentemos en la vida, tenemos que nunca olvidar quiénes somos en Cristo. Somos sus hijos, hermano. Somos hechos a imagen del Señor. Y Cristo vive en nuestros corazones. Y por lo que ha hecho Cristo en nuestras vidas, tenemos que reflejarlo a Él. Tenemos que reflejarlo a Él. Y al reflejarlo, no esperemos que el mundo nos va a amar. Tal vez el mundo nos va a rechazar. Pero estamos hechos para darle la gloria a Él y no a nadie más. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar en esta hora. Antes de despedirnos, me gustaría mucho que una vez más oremos los unos por los otros para que el Señor siga trabajando
en cada una de nuestras vidas. Dios les bendiga, mis hermanos. Les amamos en el Señor. Oremos juntos. Padre Celestial, yo te suplico, Señor, que tú, Señor, que nos has dado tu bendita palabra, Padre, la uses a ella para siempre, Señor, ministrarnos, para protegernos y para mantenernos cerca de ti. Cubre nuestras vidas con tu presencia. Señor, yo te suplico por cada familia que en esta hora nos está acompañando en este estudio bíblico. Te suplico que tú les bendigas y que, Padre, les hagas crecer cada día más en conocimiento tuyo, en amor hacia ti y en amor los unos por los otros. A ti sea todo el honor y a ti sea toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Les amamos en el Señor. Sigamos orando los unos por los otros. Estamos en contacto. Dios me los bendiga. Aquí estoy para servirles. El Señor me los bendiga mucho. Amén.